Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Con esta respuesta de oración a la palabra, que hace parte del Salmo 136, el Salmo de los creyentes exiliados. Acojamos también nosotros hoy este don, este regalo precioso de la palabra en la Santa Misa. Y a través de la palabra vivamos la comunión. Esta comunión que el Papa Francisco llama cuasi sacramental. Es decir, como si fuese también ella un sacramento como la comunión eucarística. A través de la palabra comulguemos con Cristo Jesús. Y esto es tan importante porque mucha gente cree que la comunión en la misa es solamente en el momento en que recibimos la sagrada forma, el cuerpo de Cristo, o el cuerpo y la sangre de Cristo en las dos especies. Toda la misa es sacramento de comunión, de principio a fin, y tiene esos dos momentos intensos. El primero el de la palabra y el segundo el del sacrificio. Y a lo largo de toda la misa tenemos esta experiencia de comunión con el Señor. Hoy sintamos de manera especial que en este tiempo de la Iglesia, en estos tiempos del Papa Francisco y de nosotros, hay que fortalecer el sentido del discipulado. Ese discipulado que nos vuelve hermanos y apóstoles, que nos vuelve servidores de la persona de Jesús y del reino de Dios, servidores de la humanidad. El Papa insiste mucho en esto y la Iglesia de América Latina lo ha propuesto como un norte hacia el cual debemos mirar todos. Una iglesia discipular, una iglesia solidaria, una iglesia misionera en salida, una iglesia sinodal donde aprendemos a caminar juntos. Muchas gentes, por muchos motivos, abandonan a veces la fe y abandonan la vida de iglesia y de comunidad. Estos santuarios, como el de Nuestra Señora de Fátima, aquí al occidente de Cali, son espacios de llamada, de encuentro, de renovación de la vida de fe y de iglesia. Y qué mejor que la Virgen María. Ya nos acercamos al primer centenario de la aparición de la Santísima Virgen en Cova de Iría, en Fátima, en Portugal. Y Cali y el occidente de Colombia sienten gratitud porque aquí muchas personas tienen esa experiencia refrescante del reencuentro con el Señor, del regreso a la iglesia, de la construcción de lazos, de vínculos en el amor de Cristo.
Y la Arquidiócesis de Cali ha querido que este sea como un lugar, junto con la escuela de discipulado, el Centro Arquidiocesano de Evangelización, que estamos con la ayuda del Señor y de todos adaptando, organizando aquí detrás de este santuario. Que sean un lugar para que muchos hombres y mujeres aquí tengan esa experiencia refrescante y renovadora de la fe cristiana católica. Sé que muchos están haciendo presencia aquí, un promedio de 12, 15 personas que regresan cada lunes y que van agregándose de nuevo a la iglesia, y vamos preparando ese rito de plena comunión con Cristo en la Iglesia Católica, bajo esta intercesión y este amor y protección de María. Los lunes se hacen aquí congregaciones muy expresivas, y también el jueves se está instaurando la adoración eucarística, como lo vemos en este santuario. Y los 13 de cada mes se hace esta congregación mariana aquí. Que todos nosotros, al acoger hoy la palabra, sintamos también dentro de nuestro corazón esta gracia del regreso. Ese Salmo 136 es la oración de quien está exiliado y desea regresar, y mantiene vivo en la memoria esa nostalgia de la tierra de donde fue sacado, de donde salió. Como nos decía el segundo libro de las Crónicas, en la primera lectura, se llenó la taza de infidelidades y pecados. Y el autor sagrado interpreta que la deportación y la destrucción del templo y de todos los signos sagrados, y esta deportación de los judíos a Babilonia como esclavos de los caldeos, es consecuencia de esa infidelidad y pecado. Y allí esos 70 años de exilio de que habla la palabra se viven en la nostalgia, en la memoria que expresa ese salmo tan bello, de cómo ellos no perdían la capacidad de desear, de mirar el futuro como un retorno y de dar testimonio, aún en medio de un pueblo que los esclavizaba. Y como allí Ciro, un rey pagano, es también movido por el Señor. Qué importante. No solo los creyentes, es movido por el Señor para que provoque el retorno a Jerusalén. Y la palabra hoy nos habla de ese retorno. Un hombre importante, miembro del tribunal judío, un hombre que seguramente pertenecía a los escribas o fariseos, un hombre prestante social y económicamente, Nicodemo, seguro sintió temor o sintió respeto humano de venir a encontrarse con Jesús de día, y lo hizo de noche, en secreto. A cualquier hora, cuando sientas el llamado al retorno, ven, el Señor te espera. Y allí Jesús le da respuesta a las inquietudes de que nos hablaba el comentario de este hombre sincero, que busca el sentido religioso de su vida
y Jesús comienza a hablarle. Hoy solamente un fragmento de estos temas que Jesús trata con él. Uno muy difícil, la cruz. Jesús le echa mano a esta imagen del Antiguo Testamento, de la serpiente de bronce levantada en el desierto sobre un asta para sanar a los mordidos por serpientes venenosas. Todo el que la miraba quedaba sanado. Y así con esa imagen Jesús le explica que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto. Y explica el valor de la cruz, el sentido de la cruz y de la muerte, para poder vencer la muerte y distribuir a manos llenas la vida y la plenitud de Dios. Y junto con este anuncio de la cruz, Jesús le anuncia entonces lo único que da sentido a la cruz, el amor. Este amor sin medida de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este verso 15 del capítulo 3 de San Juan es el corazón, el núcleo de toda la revelación cristiana. Y esa joya se la entrega Jesús a Nicodemo en la noche. Y luego le ayuda a entender la fe, la necesidad de ser creyente y de tener una fe plenamente confiada y gratuita. Y con el anuncio de la fe que nace del amor, del saberse amado y perdonado, Jesús le anuncia la luz. La fe hace que el ser humano le pierda el miedo a la verdad y se acerque a la luz. Acercarse a la luz y obrar la verdad. Es como todo un camino que Jesús le va trazando a Nicodemo. Ojalá ese capítulo 3 del encuentro entre Jesús y Nicodemo en San Juan lo pudiéramos leer todo esta semana y nos ayuda en esta cuarta semana de Cuaresma en la que ya vamos avanzando hacia la Pascua. Hermanos y hermanas, todos nosotros necesitamos tener este espíritu de regreso. Colombia está viviendo el exilio de los desplazados forzosos, el exilio que viven en nuestras ciudades los desubicados forzosos porque un proyecto urbano como el Jarrillón o porque una reubicación para el proyecto de Ciudad Paraíso o porque un nuevo barrio de viviendas gratuitas de interés social, etcétera, generan un movimiento, una movilización de gente y a veces muchos traumas y desubicaciones para familias que sufren. Pero pensemos nosotros que somos una sociedad que tiene que regresar a Dios, una sociedad que tiene que regresar a la convivencia, a los pactos de vida, de paz, de unidad. Colombia habla de posconflicto. Y es interesante oír que los que ayer actuaban bajo la ley de la violencia y del terror, hoy proponen desminar los campos minados que producen tantas situaciones trágicas en la sociedad colombiana. Si juntáramos todas las personas que han sido lesionadas gravemente por las minas matapersonas o, como las decimos vulgarmente, quiebrapatas, veríamos un horror. Policías, soldados, guerrilleros, niños, campesinos, tanta gente.
Por eso tenemos que fortalecer este espíritu de retorno. Y qué mejor que este regreso al Señor en la fe, en la iglesia, en María. Que el Señor nos ayude a ser un pueblo de Dios que no pierde la nostalgia, que no pierde la memoria, que no pierde el deseo, sino que se deja mover por ellos para el reencuentro. Así sea.